Por lo pronto vamos con Federico Anaya, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Federico, buenos días. Buenos días y gracias por la entrevista. Muy interesante lo que acaban de estar comentando. Buenos días, Federico. Gracias por estar el 20 de noviembre acá. Sí. Ahorita que transitábamos las calles, no hay nadie prácticamente, está libre ahorita todo, no hay clases, no hay... Así es que bueno, gracias por estar en un día festivo acá con nosotras y nosotros, Federico. Así es, y hay 1869 personas conectadas, así que gracias por estar con nosotras y nosotros en este día festivo. Federico Anaya, pues esto que sigue preocupando y preocupando, los poderes que pueda tener el ejército mexicano, es atribuible a eso, no es un buen juicio, es un juicio mal llevado, en fin. Hay uno de los temas que acordamos en Nuevo Laredo: 10 de los 16 militares liberados eh, ante ejecuciones de civiles. Había habido incluso un evento, Federico, que no sé si lo recuerdas, donde estuvo Alejandro Encinas acompañando a padres y madres de familia de Nuevo Laredo, donde se hace una disculpa pública por la desaparición y ejecución de personas a manos de integrantes de la Marina y del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y había habido también pues muchas denuncias, el abogado Raimundo Ramos, que ha llevado muchos de estos casos, y de pronto pues tenemos esta noticia de que se han sido liberados algunos, y qué mejor que abordarlo con los maxi abogados que se han metido a estudiar el caso. Y ya sabe usted, como lo hacen Federico y David, que hablan de la parte también técnica, y se tiene que a veces hacer a un lado la parte política. Eso no quiere decir que no juegue la parte política, pero en términos reales, ¿qué está pasando en este caso, Federico? Bueno, yo quisiera empezar con una aclaración, porque así como lo planteaste tú en este momento, la cosa parecería terrible y muy peligrosa, pero el problema es que no estamos seguros de realmente qué es lo que ocurrió. A ver, me explico. Eh, si tú planteas las cosas como tú las dijiste ahorita, o sea, Ujú. recordamos la disculpa que dio el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El único problema es que eso tiene que ver con hechos que ocurrieron antes Ujú. y no tiene que ver con los hechos que ocurrieron este año. Ahora, los hechos de este año, los más conocidos, porque no solamente son dos, son más de dos, son primero una masacre donde mueren 5 muchachos en una camioneta donde no iban armados y por lo menos esa noche nada malo habían hecho esos jóvenes. Eso ocurrió en la colonia Cavazos Lerma, ¿sí? Ujú. Ese es un primer incidente. Y de ese no tenemos en este momento nuevas noticias. Este ocurrió el 26 de febrero de 23 y efectivamente ahí estuvo el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acompañando y dándole seguimiento muy bueno al asunto. Bueno, pero el 18 de mayo, es decir, 3 meses después, en una persecución donde una partida militar alcanzó a un vehículo civil, porque este vehículo civil chocó con una barda perimetral de un centro comercial, vimos, porque hubo un video, resulta que en ese centro había una cámara de video que captó todo lo que ocurrió. Y todos vimos, no el 18 de junio, sino hasta el 5 de junio, porque Univisión, Jorge Ramos, saca el video y dice, esto es lo que ocurrió el 18 de mayo. Ojo, en la primera masacre de 5 personas muertas, nos enteramos porque la gente de la colonia Cavazos Lerma se dio cuenta de lo que había ocurrido y después hubo un enfrentamiento y fue un gran escándalo de inmediato, el mismo día. Pero en el caso del 18 de mayo nos venimos a enterar 3 semanas tarde porque resulta que aparece un video
que muy probablemente las autoridades militares no habían tomado en consideración y hubieran estado muy felices las autoridades militares si no hubiera salido. Pero salió. Y lo más interesante de todo es que el mismo presidente de la República dijo, aquí lo que tenemos es un ajusticiamiento y nadie va a ocultar eso. Bueno, ¿qué ocurrió casi de inmediato después de que se ve el video, de que el presidente interviene? Pues que más o menos por el 11, 18 de junio de este año, 16 personas fueron arrestadas por esos hechos, los hechos del 18 de mayo. También nos dijeron en ese momento, y todo esto es Pablo Ferri, que es un reportero que le da seguimiento a la cuestión militar de una manera muy seria. Nos dicen, están abiertas dos investigaciones, una en fuero militar y otra en el fuero civil. En el fuero civil es el homicidio, y ahí no hay ninguna duda jurídica. Si hay una persona civil e incluso militar, de hecho la jurisprudencia de la Suprema Corte va avanzando hacia eso. Si hay una muerte, es código penal federal y por lo tanto es una autoridad civil la que tiene que conocer el asunto. Lo que es militar es la disciplina militar. Bueno, y eso es importante porque inmediatamente los arrestaron, pero quienes los arrestó fue el Ministerio Público Militar por cuestiones de disciplina. Y eso también nos lo dijeron a mediados de junio. Bueno, sale de la luz pública del asunto y en octubre, o sea, hace un mes y medio, Pablo Ferri nos vuelve a decir que finalmente la Fiscalía General de la República, es decir, la autoridad civil, acusó a 7 personas de homicidio. O sea, había 16 militares involucrados, 16 militares habían sido detenidos por la autoridad militar y básicamente es una cuestión de disciplina, pero sigue la investigación por el homicidio y en octubre de 2023 acusan de homicidio a 7 personas. Eso sabíamos. Y ayer nos enteramos por El Universal y por Sopitas, que es un medio electrónico, que han liberado, así fue como cabecearon la nota, liberaron a 10 militares. Y el problema es, yo sí tengo una bronca con las dos notas, porque las notas no son muy claras. Desde junio, que discutimos aquí el asunto, por cierto, nos quedaba claro que la autoridad militar involucrada era el regimiento de caballería, el 16 regimiento de caballería motorizada, los Dragones Urbanos de Nuevo Laredo. Pero la nota de Sopitas, por ejemplo, habla de que fueron liberados 10 de los acusados porque el comandante del batallón de infantería al que pertenecían no se había presentado. Y como no se había presentado, entonces no se podía documentar, probar el delito de indisciplina y por lo tanto los liberan. ¿Sí? Ahora, eso nos indigna a todos los civiles porque, pues, ¿cómo es posible que después de haber ejecutado a 5 personas, y en ese caso sabíamos que las 5 personas iban armadas, pero no se vale, no debes ejecutar a nadie, así? Entonces, hay homicidio, ¿cómo es posible que los liberen? Pero por eso hice la historia completa. Pablo Ferri nos dijo el mes pasado que teníamos 7 personas, solo 7 personas acusadas del homicidio. Ahora, el problema es que no nos cuadran las cifras. Teníamos 16 involucrados, 7 acusados de homicidio, y ahora resulta que liberan a 10, entonces quedan 6 que todavía están presos. Yo asumiría que esos están presos y seguirán presos porque es el homicidio. Liberaron a los otros porque era solo el delito militar de indisciplina. Pero esos son los hechos como están ahorita. Pero me parecía importante hacer la línea completa porque si no, no vamos a entender. Y sí, el tema del poder militar en México es esencial discutirlo, pero si ponemos todos los datos enfrente, probablemente vamos a poderlo discutir mejor. Muchas gracias, Federico. Ya está David. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? En este 20 de noviembre. Buenos días, mi querida Violeta. No con gusto, en verdad, porque hoy es puente,
La verdad sea dicha, ¿no? Con todo respeto a este bonito espacio, ¿verdad? No con todo gusto, pero aquí pendiente, mi querida Violeta. Ernesto también. Mi querido Federico, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, no, ya después de esto a descansar, ya después hay que ver el desfile militar y el anuncio que vendrá de los trenes de pasajeros por parte del presidente. Fue un gusto verte, hasta luego, David, gracias no sé si después de esta discusión, mi querida Violeta, me den ganas de ver el desfile militar, honestamente. Sí, verdad, es cierto, el desfile que va a haber. Yo preferiría el desfile deportivo, ¿no? El desfile que hoy es 20 de noviembre, hoy es deportivo, cierto. ¿No? Entiendo yo, y sindicatos, y una cosa más chabacana, ¿no? Sí, y bueno, en ese sentido del desfile militar, no, justo esta nota que tú nos compartías de este medio de información y del Financiero también, este medio de sopitas.com y de El Universal, perdón, se señala ahí que el 18 de noviembre se cumplió este plazo de 72 horas para que el comandante del batallón de infantería involucrado en este caso se presentara a declarar, pero no lo hizo. Y bueno, ustedes comentaban en el chat que había falta de transparencia de y bueno, entiendo que también es una duda, David, que habría entonces dos procesos, el que está llevando la justicia militar y el que está llevando, el que tendría que estar llevando la fiscalía. ¿Es así? Esa es una duda, y si tú nos puedes abundar sobre esto. Y lo otro, entonces, si hay una parte que está llevando un proceso, la justicia militar, ¿por qué el comandante de batallón de infantería involucrado no se presentaría a declarar en este plazo de 72 horas y entonces a partir de eso pues quedan libres estas también personas del ejército? ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, David? Mire, yo primero agradecer a mi querido Federico el recuento que hizo, un poco, él decía, para que nos quedara claro, honestamente, no fue por su recuento, sino que no nos quedó claro, pero por el tema de la información. O sea, el recuento de Federico fue muy bueno, pero no nos queda claro aún así una buena parte de la información. Recuperando o siguiendo la información de Pablo Ferri, porque fue quien ha dado, digamos, mayor o un seguimiento más puntual sobre la información. Ahora justo intentaba actualizar como la información que se tenía, ¿no? Y entonces, sobre la información que se tiene, o la información que se ha procesado, revisaba las notas justo de la Fiscalía General de la República, y un poco para este tema, Violeta, son dos instancias. Sí. La primera, cuando se da a conocer el video, se da a conocer la actuación de la Procuraduría o de la Fiscalía Militar, en donde dice que va a detener a todos los que aparecen en el video, entendemos que son 16 militares, y que va a iniciar un procedimiento por faltas a la disciplina militar. ¿Por qué es faltas a la disciplina militar? Justo porque, como decía Federico, se ha establecido en la interpretación del artículo 13 de la Constitución, a partir de la sentencia de Rosendo Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todo el personal militar que se va involucrado en una acción que pudiera ser un delito en donde haya civiles involucrados será juzgada por el foro civil, es decir, ya sea el foro común o el foro federal. Generalmente es el foro federal, o sea, la Fiscalía General de la República, porque se trata de funcionarios federales, es decir, los militares. Ese es el primer, digamos, el primer componente. Y el segundo que persiste en el artículo 13 de la Constitución es el fuero militar, lo que se conocía o se entendía como fuero militar. Esto ha sido utilizado durante décadas o siglos prácticamente, un poco para establecer un subsistema judicial, un subsistema de procuración de justicia en el ámbito militar. ¿Qué daba pie a esto o qué permitía? Que en el ámbito militar se imponía una imputación, o antes se hacía una formal prisión, se metía a los militares al cuartel, a la cárcel del campo militar número 1, y literalmente nadie se enteraba de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento sumario, la justicia militar, pero secreto. Entonces, sí, las partes solo pueden tener acceso, obviamente los abogados, la defensa, las víctimas, pero todo el proceso era, digamos, yo no diría lacrado tanto, pero sí era un proceso bastante confidencial. Entonces no sabíamos qué era lo que pasaba con los militares, por ejemplo, que cometían abusos en Chiapas o en Oaxaca o en Sinaloa, porque pues eran procesados y juzgados bajo el fuero militar en las instancias de procuración de justicia militar.
Y ahí yo un breve nada más paréntesis. A mí me ha tocado llevar 2 asuntos en el Foro de Justicia Militar, en Procuración de Justicia, abuso sexual al interior del ejército, y es una cosa complicadísima, enredadísima, y miren que yo llevo asuntos, ya saben, bastante complicados y enredados, y el tema de justicia militar es bastante enredado, bastante complejo. Se necesita estudiar, obviamente, se necesita entender, pero tiene un propio sistema, una propia lógica. Cierro este comentario nada más para justo regresar al tema. Cuando ocurrió este video y cuando nos enteramos de las detenciones, aquí en su espacio Momentum, alertamos que había un riesgo de que quien estuviera interviniendo en primer momento y quien llevara la batuta fuera la justicia militar y no la justicia civil, es decir, la Fiscalía General de la República. No nos sorprendía que la Fiscalía General de la República estuviera durmiendo en sus laureles, pues porque ya es tradición de esta fiscalía, pero sí nos sorprendía que, y aquí Federico lo dijo, que estuvieran recluidos en el campo militar número 1. Si estaban siendo procesados, investigados y eventualmente iban a ser acusados, 7, 8, 10, los que fueran de ellos, tenían que estar en una prisión civil. Ahí sujetos a un procedimiento civil, acusados por la Fiscalía General de la República bajo las reglas civiles. Y aquí entra, y termino este comentario largo, bajo las reglas civiles implica que se les tenían que haber imputado a las 7 personas, suponiendo, siguiendo con la información de Ferry, a las 7 personas por el homicidio directo de las 5 personas que aparecen en el video, es decir, los que dispararon, los ejecutores materiales, pero los otros 9 que los acompañaban, desde luego que eran partícipes del homicidio. Es decir, hay grados de participación en el homicidio, y ya lo hemos aquí, nos aventamos hace tiempo una clasecita sobre la participación, coparticipación, y estos temas tienen que ver justo con niveles de participación, grados de participación, y si bien es cierto, a estos 7 se les acusa por el homicidio material, es decir, ejecutar, disparar, a los otros 9 que les acompañaban, por supuesto que la Fiscalía General de la República tenía que haber encontrado elementos para vincularlos, es decir, ya sea en grado de participación, de coparticipación, de facilitador. Aquí vimos los grados, facilitador, auxiliador. Cuando vimos lo de Carmona, justo que nos pusimos a hacer la revisión de cómo estaba actuando Carmona, ¿no? O qué era lo que le estaba imputando la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, la nota, aunque es medio rara, no tiene mucha información, digamos, sumémonos o entendamos que son estas liberaciones de los 10, y la presunción es que estas 10 personas, 10 militares que fueron liberados, solo fueron procesados por el fuero militar. Es decir, la Fiscalía General de la República no tuvo la capacidad técnica, jurídica, para imputarles ningún delito y solo fueron procesados por la justicia militar, y de nueva cuenta, en la lógica de la justicia militar, pues ahí para acreditar la falta a la disciplina militar, llaman al superior, y el superior no se presenta, según la nota, y entonces pues los tienen que liberar, porque si no se presenta el superior para decir que cometieron una falta a la disciplina militar, pues obtienen su libertad. Así de enredado y de complicado el tema, insisto, partiendo de la buena explicación que nos dio mi querido Federico, pero la información sigue estando poco clara hasta el momento. Incluso la Fiscalía General de la República, ahorita revisaba, no hay ningún boletín actualizado, se quedó con la imputación a los 7 por homicidio, no ha pronunciado al respecto, y nada más siguiendo esto, insisto, estas 10 militares solo fueron procesados en la justicia militar, no en la justicia civil, lo que de nuevo cuenta es algo grave, ¿no? Grave, dado que había un video, hay evidencia, vemos cómo están actuando, incluso algunos de ellos disparan al terreno, ¿no? Para simular, según el peritaje de la CNDH, que también eso es interesante, rara vez la CNDH se pronuncia bien, esta CNDH también, y esta CNDH tiene una recomendación en donde dice que simularon una agresión. Incluso estos militares que simularon la agresión, pues hoy están libres de acuerdo a la información que nos dieron los medios de comunicación el fin de semana, ¿no? Oye, David, pero esta otra parte, perdón, ahí Ernesto, que te preguntábamos de por qué, si la justicia militar permitiría y por qué lo haría así, de no presentarse a declarar, que este comandante pues no fuera a hacer esta declaración que era sumamente importante, y entonces eso tuviera como consecuencia la liberación de estos involucrados. Yo creo que la respuesta es evidente, mi querida Violeta, justo para permitir que fueran liberados.
Y eso me hay que parece que la exponerlo, ¿verdad? respuesta, claro, la respuesta sería lógica. Si yo para Sí. imputarles, para que se mantengan en la prisión o para imputarles que hubo una falta, necesito al superior, la lógica sería que vaya al superior, comparezca y diga que hay una falta. Claro. Si no va al superior, pues me parece que la consecuencia lógica es liberarlos, pero es dentro otra vez de esta burbuja militar. Yo no diría de impunidad, porque Sí. estamos en el 95% de la impunidad en el foro civil, o sea, fuera de lo militar, entonces pues, hay una burbuja de impunidad, pero sí me parece que es más un esquema de protección, yo diría, no tanto de impunidad, pero sí un esquema de protección de estos esquemas de la propia justicia militar, ¿no? Bueno, más allá de que me quedé ahí con varias preguntas con David, pasaría contigo, Federico, y nada más le dejo una pendiente ahí a David que me gustaría eh, que pudiera luego desarrollarla un poco más cuando hablas de la complejidad de la ley militar, de las leyes militares y del fuero militar, en este caso de un caso de violación sexual o acoso sexual, no recuerdo bien, que dices, bueno, y a la hora de meterme, es un enredo tremendo, pues me gustaría tener algún ejemplo para tratar de entender qué tan enredado puede ser un caso así con esa ley militar. Federico, esto que planteaba ahorita Violeta y que decía David, sí, bueno, pues obvio que es intencional que no se presentara para que fueran liberados. En sentido estricto, ¿qué es lo que debió haber sucedido al no presentarse? ¿Eso? ¿Liberarlos o volver a llamarlo? ¿Qué procede en términos legales y en términos de justicia ahí? A ver, David ya empezó a dar la respuesta. Es obvio que el mando militar no se presenta y aquí yo insisto que la prensa debería hacer un mejor seguimiento de lo que la misma prensa ha reportado. O sea, pareciera que los reporteros del Universal y de Sopitas solamente se leyeron a sí mismos y no leyeron a El País. El País estuvo dándole muchísimo más seguimiento a este caso con Pablo Ferri. Entonces teníamos muy claro que era un regimiento de caballería el que está involucrado. Y de repente la nota del día de ayer, lo que nos están diciendo es que el comandante de un regimiento de infantería es el que no se presentó. Sí. Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos es en realidad nada más el error de que los civiles no distinguieron entre caballería e infantería. Pero hay otro elemento en la línea histórica que hay que recordar. Ahorita no lo tengo muy presente, pero me parece que fue en julio, o sea, después de que fueron arrestados los 17, o perdón, los 16, que fueron llevados al campo militar número 1 porque estaban acusados solo por disciplina militar. Hasta octubre, la Fiscalía General de la República va a acusar a 7 de homicidio. Y en julio, más o menos, hay manifestaciones militares, no solo en Nuevo Laredo, sino en la Ciudad de México y en otras ciudades, exigiéndole al presidente de la República que libere a los militares. Porque Perdón, Federico, que te interrumpa. Nada más el dato, los hechos ocurren en mayo y la FGR acusa hasta octubre. Sí. Uy, qué peor, está No, peor. pues sí, está horrible, está horrible. Peor, porque quiere Así decir es. que en mayo, junio, julio, agosto y septiembre solo hubo solo hubo proceso por parte de la justicia militar. O De sea, acuerdo con... 5 meses la FGR como si no lo hubieran invitado a la fiesta. Perdón que te interrumpa, pero No, está parecía perfecto. Está horrible. Eso, y eso demuestra lo que nos dijo David. O sea, la FGR estuvo durmiendo sobre el asunto. Y peor, quiero recalcar otra cosa que dijo David hace rato. Todos los militares que están en el incidente, es decir, los 16, tenían el deber de proteger a la gente que habían arrestado, porque lo que vimos físicamente en el video es el vehículo civil se estampa, se estrella en contra de una barra, sí, quedan atontados, los alcanzan los vehículos militares que vienen del regimiento de caballería, que ya lo verificamos con los numeritos, y los detienen, o sea, los someten, les quitan sus armas, lo vemos en el video, y luego simulan, como nos dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un combate
y los matan. Por eso el presidente dijo que había un ajusticiamiento. Digo, porque es obvio, materialmente hay un ajusticiamiento. No podemos negar eso. Y el presidente dijo no va a haber impunidad. Y sin embargo, la Fiscalía General de la República, independiente, hasta donde tenemos nosotros los datos ahorita en la prensa, se tardó meses, muchos meses, en acusar de homicidio. Y solamente acusó a 7. Hasta ahí, mala Fiscalía General de la República. Ojalá alguien descubra que nos falta un dato en medio y nos pueda corregir, pero eso es lo que tenemos ahorita. 2. Algo le debe haber pasado pésimo a la acusación de la Fiscalía, porque ya no son 7 los que están acusados de homicidio, sino solo 6, porque ya liberaron a 10. Entonces algo pasó ahí de octubre a noviembre, en el último mes, en el fuero civil, homicidio. Pero la otra cuestión que es gravísima es lo que dijo David. Todos los militares involucrados fueron parte del esquema que permitió la muerte de esos civiles y por lo tanto los otros no solo cometieron el delito de indisciplina, que es militar, también son cómplices o facilitadores del homicidio que está en el fuero civil. Y la Fiscalía General de la República no los acusó en ese nivel de coparticipación. Eso es técnicamente malo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en términos de los militares. O sea, a la gente hay que creerle en lo que ellos creen. Los militares son educados todos, desde las tropas hasta los oficiales y jefes, en el asunto del honor. Y tienen la obligación de evitar que se viole la Constitución. Y eso se los repiten una y otra vez. Eso sí lo sabemos. Entonces, el último de los soldados, el más chiquito en términos de rango, tenía el deber de, en el momento en que le dicen vamos a simular, por lo menos decir no lo voy a hacer. Y lo que tendría que hacer, yo no le pido que sea gandiano, pero tal vez lo que tendría que hacer es agarrar, tomar su arma y sentarse. No voy a obedecer. Ya después lo pueden acusar de indisciplina, pero él podrá demostrar que no fue indisciplinado. Pero no hicieron nada, colaboraron en el asunto y por lo tanto son cómplices en algún nivel del homicidio. Entonces está mal la acusación. Pero, de nueva cuenta, a mí lo que más me preocupa es cómo los civiles tenemos la mala costumbre de voltear al otro lado y solo cuando ocurre algo muy escandaloso volvemos a ver el caso. Clemenceau, que es un político francés, loco, civil, radical liberal, decía, los asuntos militares son tan importantes que no los puedes dejar en manos de los militares, nunca. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es lo que nos explicó David. Si ven la oportunidad de asegurar impunidad para la gente de su cuerpo, lo van a hacer. Entonces, el juez militar convoca al comandante para que diga, ¿realmente desobedecieron la orden? Y el otro no se presenta. Sí. Y entonces libera a los otros por el delito de indisciplina. Y resulta que en el fuero civil no hay acusación de homicidio para esas 10 personas y, de acuerdo con la última nota, los libera. Y eso nos indigna a todos, pero ojo, la tragedia venía pasando desde junio, que la Fiscalía General de la República no estaba acusando a todos y a tiempo. Compárenlo, por ejemplo, con el caso de la otra masacre, la de la colonia Cavazos Lerma. Tuvimos una rápida recomendación de derechos humanos, hubo intervención de la sociedad civil para asegurar a las víctimas, todos nos enteramos, aunque no había videos del hecho mismo, y hasta ahora no han liberado a nadie. Ojo, y ahí, para la indisciplina militar, lo único que necesitaron era que el capitán que iba al mando del agrupamiento, que cometió la violación de derechos humanos, el capitán reportó, se me adelantaron, dispararon, yo no ordené, y por lo tanto yo los acuso de indisciplina. El capitán, no necesitaban que el comandante del regimiento dijera nada. Ahora, termino con lo que empecé. ¿Por qué juegan a esta impunidad? Porque en medio, en julio, hubo estas manifestaciones rarísimas del ejército pidiendo que liberaran a todos los militares. Ojo, el cuerpo militar sí está vivo, sí tiene un espíritu de cuerpo y ellos creen
indebidamente, falsamente, que merecen ser impunes. Y salen a la calle. No se nos olvide. ¿Y qué es lo que pasa? Dejaron que se enfriara el asunto en la opinión pública y en la prensa, y luego liberan a estos 10. Entonces eso seguramente tendrá tranquilos, entre comillas, a los militares. Pero es impunidad. Es peor. O sea, de la gran impunidad, David, esa impunidad es todavía peor. Pues qué terrible escenario. Pues yo te quería preguntar, David, esto que decía Ernesto, ojalá y podamos abundar sobre ello, de esta justicia militar que tú dices que es complicada y bueno, ¿qué es lo que está por venir? Digo, si la Fiscalía tardó todos estos meses que ustedes están señalando y no implicó a todos, y si la justicia militar pues está liberándolo en los hechos a 10 de estos involucrados, pues qué es lo que está por venir en el caso, ¿no? Si ya quedaron libres porque no se presentó este comandante, que además hay que recordar en lo que tú nos compartiste, él había dado la orden, según lo que dice aquí la nota, de no perseguir ni enfrentar a los hombres armados y bueno, a quienes posteriormente ejecutaron, ¿no? Entonces eso, al no presentarse y ratificar esta declaración o decir que él había dado la orden, pues finalmente ellos quedan libres y el juez dice pues no hay que achacarles este delito de desobediencia y entonces pues no hay elementos y quedan libres, ¿no? Entonces, ¿pero qué está por venir? Entonces, si la Fiscalía pues ha abundado el caso de esta manera y la justicia militar pues no hay y hay impunidad, entonces, ¿qué sigue? Mire, yo creo que ya casi son las 10 de la mañana, ya podemos ponernos leguleyos, aunque sea un día de puente, ya nos hicieron chambear, entonces, Buenos días, David, buenos días. Ahora Nos se da mucho chutan la gusto, explicación. Nos ¡Ah, da mucho Ernesto! gusto tenerte aquí, Ahí estás, David. mi querido ¡Mua, Ernesto. mua, mi querido Qué David! gusto Te verte. queremos harto, David, te queremos. Qué gusto verte, Ernesto. Bueno, a ver, dos temas, tres. Primero, justo me metí a hacer la revisión dogmática de lo que se reconoce por coautoría en materia penal, que me parece que es importante. Les leo dos parrafitos que encontré justo de investigación jurídicas de la UNAM. Dice, al momento en que varias personas concurren en la realización de un delito común, todos son calificados como coautores. Esta es una forma de autoría, sin embargo, sus límites y características habrán de variar con respecto a la autoría. Aquí la autoría es, decía, el tirador, digamos, ¿no? Los 7 que fueron acusados de autores materiales. Y dice, se habla de coautores cuando se realiza, y me parece aquí que es muy claro, cuando se realiza conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. En tal virtud son autores porque cometen un delito entre todos. O sea, punto. Es el análisis de la coautoría. Lo que nosotros y nosotras vemos en los videos es que de común acuerdo persiguieron la camioneta, detuvieron a la camioneta, detuvieron a los sujetos, les quitaron las armas, todo fue de común acuerdo. De común acuerdo dispararon hacia el terreno para simular un enfrentamiento y de común acuerdo alguien o alguienes decidieron ejecutarlos. Insisto, me parece que no solo es grave la actuación de la Fiscalía General de la República de nueva cuenta, ¿no? Sino también muy grave, incluso solo en la justicia militar, que ni siquiera a esas personas que simularon la agresión, permitieron la ejecución, presentaron sus partes, sus partes informativos alterados, porque la CNH lo identificó así, a todos esos militares, suponiendo que no fueron los que dispararon, más bien, identificando a los que dispararon y a los que no dispararon, los que no dispararon en contra de los civiles, tampoco se les logró probar nada. Entonces, insisto, la gravedad y la sorpresa que nos provoca no es tanto porque estemos hablando en abstracto de la justicia militar y de lo que sucede, porque en este caso hay videos, pocas veces hay, videos muy claros, porque el presidente se pronunció y dijo, esto es una ejecución, y aún así la Fiscalía General se tardó 5 meses en imputar, y a los otros 10 no les pudo imputar nada. O sea, es gravísimo en términos, no sé si la gente va a decir, ay, estos por qué tanto se azotan. Es muy grave,
Porque esa actuación que vimos en el video de los militares puede ocurrirnos a cualquier persona. Yo no digo, vamos armados, no somos delincuentes. No, en un retén, en un enfrentamiento, o sea, en una cosa, digamos, de la actuación que tienen los militares en el tema de seguridad pública, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, digamos, para seguirlo colocando. Ya lo había colocado Federico. David, una cosa, ¿Sí? en ese punto hay una cosa importante. Eso ya había pasado. O sea, ya había pasado en febrero, claro. Exacto, en febrero había pasado que 5 civiles que no iban armados y no habían hecho nada esa noche por lo menos esa noche no habían hecho nada malo. Los de la camioneta, que fueron perseguidos en la camioneta blanca. Exacto, los mataron igual. Entonces, le puede pasar a cualquier persona. Literal. Y ahora, atendiendo al comentario de mi querido, y al que siempre me da mucho gusto ver, Ernesto Ledesma, el sistema militar, mi querido Ernesto, bueno, no solo es un sistema entre pares, que eso podría ser una obviedad, es decir, son pues comandantes, coroneles, quienes hacen esta suerte, digamos, de juzgados, de tribunales, sino que establece varios niveles de tribunales. O sea, hay una suerte de múltiples competencias al interior del propio sistema de justicia militar. Entonces, por ejemplo, los derechos de las víctimas no están garantizados en el mismo espectro que las víctimas fuera de lo militar. ¿Por qué? Porque la víctima, entendiendo, valga la acotación, a ver si no me hago bolas, entendiendo que la justicia militar solo actualiza o solo opera cuando hay faltas a la disciplina militar, las víctimas no tendrían que ser civiles, tendrían que ser militares. Por eso yo decía el tema de acoso sexual. Ahí hay una víctima militar, una mujer militar, de un superior militar. Ahí se actualiza, digamos, esta competencia de lo militar porque es un tema dentro del ejército. Nosotros lo que hicimos fue sacar ese tema a la CNDH, elevarlo para buscar que se llevara por fuera en un juzgado civil. No se logró, se quedó adentro en el esquema militar porque digamos, no logramos sacarlo, romper este esquema de lo militar. Hubo una sanción en lo militar, afortunadamente en este caso que yo lo estoy comentando, pero lo que surte es interviene el juzgado de control militar en el mismo esquema de lo ordinario de la justicia civil, tienen tribunales militares de juicio oral y tienen competencia para un tribunal superior, un supremo tribunal militar. Entonces, lo que va, el ejercicio de los derechos de las víctimas se ve constreñido, limitado solo y únicamente al tema de disciplina militar. Entonces, de entrada, a las víctimas se les reducen los derechos de la ley general, de todos los criterios que se tengan en materia de víctimas, porque solo se circunscribe a un tema de disciplina militar. Entonces, de ahí entrada es complicado, porque no puedes estar invocando todos los derechos, los invocas, pero al final quien determina, que es el juzgado de control militar, se va al Código Penal Militar. Entonces, como el Código Penal Militar es bastante cuadrado, pues ahí se queda con esa cuadratura, digamos. 2, se reformó hace 3 años, si mal no recuerdo, el Código de Procedimientos Militares. Ahí se hizo otro subsistema, después del que ya se tenía de justicia militar. En este otro subsistema se le permitía hacer, entre comillas, lo que se hizo hoy en Nuevo Laredo, o con este caso que estamos hablando, y había un artículo, no recuerdo si fue el 18, el 19, lo voy a buscar para pasarles el dato correcto, en donde decía que si un militar era procesado en justicia militar y exonerado, no podía volver a ser juzgado por la justicia civil. Y aquí nosotros, y yo decía abogadil, porque eso se le llama non bis in idem, es decir, no 2 veces lo mismo. Es un terminajo latín, ¿no? Para las 10 de la mañana ya se acepta, y entonces eso significa que no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Cuál era el tema y lo preocupante? Y yo dejaría ahí abierta el debate también, incluso esto que preguntabas, Violeta, hacia el futuro. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que bajo esa interpretación, los 10 militares digan, yo ya fui
procesado en la justicia militar, exonerado en la justicia militar, y luego la FGR no me puede procesar por el mismo delito. Aquí había una diferencia. La FGR va a procesarlos por un delito que puede ser homicidio, o bueno, ejecución extrajudicial, pero homicidio en grados de coautoría, mientras que el ejército los procesó por disciplina militar, por faltas a la disciplina militar, y los exoneró, digamos, no hubo responsabilidad. Entonces ahí viene otro debate. ¿Qué vamos a hacer ahora con estas 10 personas si la FGR se va a poner las pilas un año después, o quién sabe cuántos meses después, para poderles imputar algo, cosa que yo veo complicada, pensando que teniéndolos encarcelados ahora sí que en la cárcel del campo militar número 1, no lo logró hacer? La Fiscalía General de la República no logró imputarles nada, pues que es de octubre, noviembre, diciembre, enero, un año, ¿no? ¿O cuándo fue? ¿Octubre de este año? Entonces, 2 meses, ¿no? De los 7 que logró en homicidio imputarles, no logró en todos estos meses imputarles a los demás. Entonces, ahí puede ser un riesgo, y ya termino, que estos 10 militares digan, yo ya fui juzgado en la justicia militar y por lo tanto, pues ya no podrían juzgarme en el fuero ahora civil si es que eventualmente la FGR decidiera hacer algo. Ya, pues bueno, ahí están las palabras encantadoras de un maxi abogado agradable, inteligente y simpático como David Peña. Y hoy con lentes, ¿no? Y hoy con lentes, con un look. Y muy contento de estar el día de hoy en Puente, aquí con todas y con todos. Bueno, habíamos abordado que ya no supe finalmente cómo quedamos en esta parte, porque Federico, proponías también abordar otra vez lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en cuanto a las ternas, ¿no, mi querido Ernesto? Habíamos abordado la renuncia de Saldívar, la abordamos con Violeta. David decía, eso ya lo abordamos la semana pasada y no sé qué. Finalmente quedamos con el tema de el tierno y dulce David había comentado amable y generosamente, pues qué bueno que ese tema ya lo habíamos abordado, pero bueno, le preguntábamos a Federico si se refería a esta parte de las ternas. De las ministras. Las ministras y bueno, pues Federico, tiene usted la palabra, magistrado. A ver, en realidad el tema es las proto. Que Violeta y yo decíamos que en la segunda terna debes estar tú. No. A ver, y David. No, a David lo queremos en lugar de Hertz Manero. A ver, capaz de que conviene revisar qué dicen las reglas, porque la verdad es que todos andábamos medio perdidos. Renuncia un ministro varón y deja abierto un espacio, un sillón de la Corte está vacío. Por lo tanto, hay que llenarlo. Y cosa rara, desde el año 95-96, en la reforma de Zedillo, ojo, Zedillo es el último presidente que en su primer trienio tuvo mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y por lo tanto, con esa mayoría impuso el PRI una reforma judicial impresionantemente grande. Eso es un detalle que hay que recordarle a la gente. Esa reforma fue la que creó, así se la sacaron de la manga, de la nada, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Antes era una corte muy distinta, tenía 26 ministros, realmente no era un tribunal de constitucionalidad, o muy de vez en cuando funcionaba así. Pero el asunto es que el PRI hace una corte nueva y un sistema judicial nuevo. Bueno, y tenemos solamente 11 ministros que se han ido renovando desde el año 96 hasta ahora. El diseño constitucional es que, como duran 15 años en el cargo, los presidentes solamente van a tener oportunidad de proponer a veces 2 o a veces 3 personas para la Corte. Lo cual, en teoría democrática, era asegurar que ningún presidente pueda imponer una Corte mayoritaria él solito. En otras palabras, el único que lo pudo hacer fue Zedillo. ¿Sale? El primero. Bueno, ¿cuál es el problema? Como en un pésimo momento del neoliberalismo, nombraron a Medina Mora, que era incompetente, incapaz, no debía haber sido ni siquiera candidato, pero lo pusieron con la mayoría.
PAN y PRI. Empezando el sexenio, Medina Mora tomó la decisión de que, capaz de que me terminan agarrando por todos los delitos que cometí, entonces mejor me voy antes de molestar más a el nuevo régimen que están haciendo. Entonces vacía un sillón y entonces López Obrador, aparte de los que le tocaban, ya tenía uno nuevo que podía proponer. Ya iban 3 y ahora, faltándole un año y unos meses para terminar su periodo, Saldívar, que fue propuesto por Calderón, pero luego se le salió de madres al neoliberalismo en varios asuntos, también renuncia. Y entonces la derecha nos está diciendo, Saldívar es un traidor a la Constitución porque le está regalando a López Obrador otro sillón para poner. Tampoco es que sea mucho, va a tener 4. Y de los 4 que ha propuesto hasta ahora, 2 le salieron mal, según el mismo presidente. O sea, el presidente no está a gusto con 2 de sus nombrados, Ríos Farjat y González Alcántara Carranca. Perdón, y no son 4, va a tener 5. Pues casi la mitad de la corte la va a haber propuesto López Obrador. Bueno, López Obrador desde hace meses, muchos meses, nos dijo que le salieron mal sus propuestas. Ojo, y dijo en general las 4 propuestas que había hecho. Cuando lo dijo para las 4. Pensemos que Yasmín tiene esta broncota del plagio que cometió y que no se le ha aprobado jurídicamente, digo para que nadie se espante, pero es obvio, igual que es obvio lo de la masacre que estábamos discutiendo, la ejecución, también es obvio que hubo un plagio. Entonces, ahora tiene oportunidad de proponer a otros. Ahora, ¿por qué no yo y por qué no David? Porque el presidente dijo, y dijo bien, que habiendo tantos varones en la corte, pues toca que sea mujer. Y es lo que está aplicando de facto en sede administrativa, es decir, yo voy a mandar una terna de puras mujeres. Y manda 3 mujeres que son muy cercanas al obradorismo. Ahorita está en pantalla alcalde Luján, Berta, no Berta Luján, está la otra compañera que es Lenia Batres, que es hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, y tenemos a María Estela Ríos González, que hace muchos años fue la consejera jurídica del Distrito Federal y ahora es la consejera jurídica de la presidencia. Bueno, nada más los temas que hay que discutir aquí son estos. Estela Ríos, que en Twitter, alguna tuitera dijo y nos preguntaba a los maxi abogados, yo no conozco a María Estela, dijo la Twitter. Bueno, María Estela es la mayor de las 3 propuestas, ha colaborado con Andrés Manuel desde hace 20 años y tiene mucha historia como litigante, específicamente en materia laboral, defendiendo sindicatos independientes y con una trayectoria de izquierda antes del año 2000 muy interesante. Pero es la mayor de las 3. ¿Y qué es lo que dice la derecha? No puede ser Estela porque Estela es la consejera jurídica y la consejería jurídica es una secretaría de Estado. Eso es una de las cosas que hay que discutir. Efectivamente, un secretario de Estado no puede saltar a ser ministro de la Corte. Está prohibido por la Constitución. El problema es que la consejería jurídica no es exactamente una secretaría de Estado. Eso es un problema. Tiene un nombre distinto, tiene funciones distintas, pero es casi como una secretaría de Estado. Entonces, ese es un tema a debate. Y la otra cosa que está diciendo la derecha es, no se vale que el presidente ponga a gente que es notoriamente de su propio partido y de su propia ideología. Y eso me parece que es una exageración, porque si ustedes revisan todos los demás ministros, es notorio y claro que tanto los priistas como los panistas pusieron a notorios ministros y ministras que eran suyos ideológicamente. Y de hecho, el sistema constitucional está hecho así, para que varios presidentes de varias ideologías puedan poner a gente de su ideología en la corte. El resultado final a lo largo del tiempo es que tú tienes una corte con distintas ideologías que discuten cada caso en particular. Pero esta regla, cuando le sale contraria a las derechas, la derecha dice que no se vale. Porque ahí entonces sí dicen el derecho tiene que ser neutral, no puede ser ideológico, etc. Pero si ustedes le preguntan a los
ministros más neoliberales, pues ellos sí pueden ser ideológicos y políticos siendo neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo dice que ellos no tienen ideología, que ellos son neutrales. Pero pues que se lo crean en su casa y sus familiares. Todos vemos que sí tienen una ideología. Ahora, último detalle de reglas. ¿Qué pasa? Porque se necesitan 2/3 partes del Senado para elegir a cualquiera de estas 3 compañeras. Pues el problema es que Morena y sus aliados no tienen 2/3 partes. Es más, creo que ahorita, como están las cosas en el Senado, Morena no tiene ni la mitad más uno. Entonces, es muy probable que no vaya a elegirse a ninguna de las 3. Pero la constitución de Cedillo, que no estaba loco, no soltó el poder presidencial completo. Lo que dice la constitución es, si se tarda más de un mes el Senado y no toma decisiones, el presidente de las 3 personas que él dijo, él escoge soberanamente a uno y lo pone de ministro. Esa es una regla constitucional. Entonces, si se tarda un mes y no hay solución, claridad en el Senado, el presidente va a decidir una de esas 3 personas. Ahora, le podrían rechazar la terna. Para el rechazo de terna, como nos explicó David hace algunas sesiones, como la Constitución no dice qué tipo de mayoría se necesita, se entiende que es mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Pero acuérdense que Morena rasca apenas la mitad más uno en el Senado. La pregunta es, ¿puede la oposición rechazarle la terna por mitad más uno del Senado al presidente? Bueno, ¿qué pasa? Si se la rechazan, el presidente va a presentar otra terna. ¿Se entendería que puede presentar la misma terna? No puede presentar a las 3, pero puede presentar a 2 y una persona nueva, otra mujer. Eso ya ha pasado. En las últimas decisiones hay gente que repite en la terna. ¿Qué pasa si el Senado no toma decisión sobre estas 3? Otra vez un mes. Otra vez el presidente escoge a una persona. Entonces, ahorita la derecha, que siempre estuvo contenta con este arreglo constitucional, hasta ahora dicen que horror, el presidente va a poner a una morenista a fuerzas en la Cámara. Eso es lo que está pasando ahorita y eso no lo habíamos discutido. Gracias. Si quieren me sigo, porque ya nos queda poquito tiempo. Sí, síguete. Sí, a ver, adelante. Yo creo que sumaría en la otra opción que decía Federico, es si se rechaza la segunda terna, el presidente tiene la opción también ya de nombrar nombramiento directo de quien pudiera ser, en este caso, ministra, siguiendo la lógica del presidente que quiere que sea una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el presidente podría tener. ¿Cuál era mi escenario? No sé si lo íbamos a compartir aquí en este espacio. Yo les decía que dado el ambiente electoral en el que estamos, pues iba a ser muy complicado que pudiera nombrarse en este actual periodo. Siguiendo la lógica de los tiempos, creo que está quemados los tiempos porque el Senado se va no sé si el 12 de diciembre o por ahí de diciembre se va. Estaría dentro del mes de la primera terna, yo creo que ahí estaría sujeto a interpretación, y decir el Senado, pues yo ya me fui de vacaciones, pues mi mes sí, pero mi mes se sigue computando ahora que regrese, y regresa el 1 de febrero. El 1 de febrero podría el Senado rechazar esa terna, la primera, el presidente presentar la terna, tendría otra vez un mes el Senado, y ahí se van los tiempos a abril, porque suponiendo que fuera todo esto en febrero en las discusiones, tendríamos marzo como mes, y en abril termina el siguiente periodo de sesiones. Y para abril del siguiente periodo de sesiones estamos en plena efervescencia electoral, o sea, a 2 meses de las elecciones. Yo honestamente considero muy complicado, no podría decir imposible, pero muy complicado que se lograran los acuerdos y los consensos para hacer el nombramiento de una ministra en este periodo. Y eso abriría la puerta para que el presidente pudiera entrar, ya sea, como dice la canción, para abril o para mayo, poder hacer el nombramiento de una ministra de forma directa. Pero esto nos manda, nada más véanle, échenle cuenta, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, si más o menos van los tiempos así, nos tendríamos casi 6 meses sin ministra. Y si me presionan más en los tiempos, se puede batear hasta si en una de esas el presidente hace su valoración
y dice, no me la voy a jugar aquí, prefiero que sea una mayoría del plan C, de lo que está apostando el presidente, a tener mayoría absoluta en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, podría decir, me espero hasta el 1 de septiembre que entre el nuevo Congreso, nombro a una nueva terna, ahora sí ya, y con las, digamos, formalidades que se tendrían que hacer en el Senado, con la mayoría, si llega a tener la mayoría que está el presidente augurando, y podría nombrarse una nueva ministra hasta septiembre del próximo año, lo que nos mandaría casi 9 meses sin ministra o sin ministro. Es un escenario, puede ser otro en donde de aquí a diciembre se logre nombrar. Yo honestamente lo veo muy complicado, pues por las discusiones que se tienen al interior del propio Senado. Pero yo ahí sí sumaría que no sé si como actor político ahora mucho más, digamos, yo no diría cercano, pero como un actor político menos confrontado con el Ejecutivo, a MC. MC, que hasta antes estaba fuera del frente opositor, sigue estando fuera del frente opositor, pero mucho más en una posición más radical, digamos, frente al obradorismo. Ahora entiendo que pues Samuel García tiene bastantes guiños hacia el presidente y el presidente hacia Samuel García, ahora como precandidato único a la presidencia de MC. Entonces puede ser, hay otro escenario que pueda jalar o puedan sumar los votos de MC. Y finalmente, sobre el tema de la terna, porque ya se nos va a acabar el tiempo, a mí me parece igual, coincido con Federico en el tema de la ideología, incluso en Estados Unidos hay fuertes discusiones cuando se nombran a las ministras y a los ministros, pues porque justo son ministros con una ideología política, no necesariamente militante, sino con una ideología política. Y creo que aquí el tema, y yo sí, en las discusiones que se han tenido es sobre la militancia, sobre que ellas han militado, digamos, dentro del partido o han tenido, no necesariamente cargos en el partido, pero han tenido, digamos, como esta presencia partidista. Y creo que ahí me parece que sí sería un tema, no de objeción, pero un tema de observar y de atender también. Revisando los perfiles, son abogadas, trabajadoras, comprometidas, llevan 20 años o 30 años en la administración pública en diferentes cargos, no han tenido cargo en sede judicial, que ese es un tema igual importante. Las y los que habían sido nombrados habían tenido cargos en lo judicial. Loreto Ortiz no, porque se había mantenido, digamos, desde la academia, pero generalmente se buscan también equilibrios al interior de la Corte, no solo en tema ideológico, sino también en tema de carrera judicial. Yo recuerdo que uno de los primeros que rompió con el tema de carrera judicial fue Cosío, cuando lo nombraron hace 20 y tantos años o 20 años, porque venía completamente de la academia, del ICAM, y lo nombraron. A partir de ahí empezó como a romperse ya este esquema de que eran tradicionalmente abogados de la judicatura y abogadas, es decir, gente que llevara 20 o 30 años en la judicatura, siendo secretarios, jueces, magistrados, y eran nombrados ministras o ministros. Aquí creo que se puede romper o mantener esta idea de poner a personas que no sean de la judicatura. Eso me parece que es bueno también para generar este equilibrio. Y en el tema de la pertinencia o no de la terna, yo creo que el presidente sabe que esta primer terna no va a pasar, está midiendo un poco las reacciones, las respuestas. Quiere el presidente un agente leal, y a mí me parece que eso es legítimo en cuanto al presidente. Ya después veremos cómo funciona y el Senado y cómo lo procesan. Pero el presidente lo que quiere es un agente leal y un agente leal no le da tampoco el control de la Suprema Corte de Justicia, como han dicho, ¿no? Que quiere controlar todos los poderes. No, porque es la misma plaza, digamos, el mismo espacio que tenía Saldívar. En el mejor de los escenarios, el presidente seguirá teniendo 3 votos firmes en las discusiones que se den al interior de la Corte. Los otros 8 votos seguirán en vaivén a favor o en contra, y eso mantiene, yo creo que el equilibrio, o sea, sigue manteniéndose el equilibrio. Yo no estoy en esta lógica de que se ha salido en medios de que quiere cooptar el Poder Judicial y comprar, no. Y lo último es, han salido varias críticas, y yo ahí sí le hago a mi querida compañera abogada, defensora de derechos humanos, Ana Lorena Delgadillo, que ha hecho una serie de análisis públicos al decir que es inconstitucional la renuncia de Saldívar. Me parece que eso no solo un exceso en la interpretación, sino que dijo que se está violando la Constitución. Él lo ha dicho en varios medios de comunicación, que se está violando la Constitución porque el presidente le acepta la renuncia, el Senado le acepta la renuncia sin explicar cuáles son las causas graves de su renuncia.
Y a mí me parece que sí, la Constitución establece justo las causas graves, pero en los dos antecedentes que tenemos de renuncia de los ministros, nunca se actualizó ni se entendió cuál era la causa grave. En el caso de Medina Mora, pues yo tampoco supe, y es un caso reciente, por qué renunció, nunca nos enteramos. Supimos, creo que estaba siendo investigado, ¿no? Como dice Federico, pero no fue una causa grave justificada. Se aceptó la renuncia, no se violentó la Constitución, no se transgredió el principio constitucional, y hay algunas compañeras y compañeros, abogadas y abogados, que están diciendo que la renuncia en sí misma, aceptarle por la renuncia a Saldívar, transgrede la Constitución, violenta la Constitución, es un acto de imposición. Yo honestamente, yo digo que está muy exagerada esa interpretación. El ministro decidió y dijo, yo aquí me voy, ahí nos vemos, y se fue, ¿no? Con esta posibilidad de darle este juego, insisto, al presidente. ¿Por qué no lo mandó al final? ¿Por qué no acabó el periodo Saldívar? ¿Y por qué no se fue hasta el final, digamos, o hasta el próximo año que terminara? Pues porque es un análisis político, me parece, no es un juego político del propio presidente, de Saldívar, de estos esquemas que tienen de las iniciativas para reformar el Poder Judicial. Probablemente necesiten la voz de Saldívar como una voz mucho más, digamos, apoyando la 4T desde afuera que desde adentro, porque desde adentro no marca una diferencia y desde afuera puede marcar una diferencia en los debates. Es inferencia mía, pero creo que al final es una medición política que el presidente ya tomó. La terna esta saben que la van a rechazar por N o X circunstancia, pero bueno, creo que vamos a ver cuáles son las otras ternas que se estén presentando en las siguientes semanas o en los próximos meses, y justo estar analizando ya pues los perfiles más en lo detalle, ¿no? Aquí no nos metimos al perfil de ellas, simplemente como en general de la terna. Muchísimas gracias, David. Nada más una última pregunta que yo tendría para Federico, y sé que ya se nos acabó el tiempo y si no nos va a regañar David, como dice, pero una última pregunta que me quedó duda. Tú decías que si se tarda más de un mes, el presidente podría nombrar, esa es una duda, porque David decía quizá pues estemos 6 meses sin ministra, y entonces ahí me quedó duda. Entonces, ¿cuál sería? O sea, dice el artículo 96 que si en la segunda terna es rechazada, esta segunda terna, pues bueno, el presidente podrá nombrar a alguien de esa segunda terna, que esa también es otra duda que yo tengo, si sería solo de esta segunda terna, como dice aquí el artículo, o podría escoger a alguien de la primera, también esa es una duda. Pero bueno, más con esta cuestión que plantea David, que eso sí me parece importantísimo, de que pudieran ser varios meses sin el nombramiento de una ministra. Lo que pasa es que David lo que dijo es una cosa que capaz que hay que explicar más. Los plazos que dice la Constitución o la Ley Orgánica del Congreso para el Congreso solamente corren cuando están en periodo. Esa es una cosa bien extraña. Y la Corte en varias ocasiones ha, en otros asuntos, dicho eso. Tú no le puedes exigir a las cámaras que cumplan con su deber cuando están en receso. Por lo tanto, si el 15 de diciembre se va el Senado, y aparte tienen que irse, porque la Constitución dice que ahí acaba el periodo, sí, entonces ya no corre el mes completo. Ahora, ojo, hay que checar la fecha, pero fue la semana pasada, por lo tanto, capaz de que estamos exactamente en la raya del mes, ¿me explico? Sí. Y por lo tanto, el último día del mes que tiene el Senado para decidir se va hasta febrero, ¿sí? Y por eso se puede ir atrasando. Ahora, la otra duda que tú tenías es si es de la segunda terna. La Constitución también es bien clara. Sí. Si le rechazan, ojo, y para rechazar necesitarían tener la mitad más uno la oposición, y capaz de que sí la juntan, especialmente ahora con todo el merequetengue que traen marcelistas y monrealistas, o al sustituto de Monreal en el Senado, que es Alejandro Rojas Díaz Durán, haciendo el elogio de Xochitl Gálvez en público, capaz de que hay mitad más uno de los presentes para rechazar la terna. Entonces, el presidente puede presentar otra terna, otra vez el mismo asunto, y por lo tanto se pueden ir atrasando. Por eso David dice que se puede ir a tiempo, incluso a 6 meses. Habría que ver. Ahora, tampoco es algo para morirse. Yo nada más quisiera decir una última cosa.
este mecanismo de selección de ministros, que en realidad es muy autoritario, o sea, yo no había vuelto a ver el artículo hasta ahora, en realidad el presidente las tiene de todas, todas. O sea, lo único que tiene que jugar es con una terna que le cause urticaria al Senado, y entonces le rechazan la primera terna, se va a la segunda, y luego el presidente va a nombrar, él directamente. Eso es demasiado presidencialista. Pero nadie había dicho nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora no habíamos tenido un presidente de izquierda que tratara de usar esas reglas para poner a alguien de su lado. Bueno, creo que aquí hay otro asunto político, y precisamente estamos aprovechando, en mi opinión, desde la presidencia, para poner este asunto en la temporada electoral. Precisamente por este tipo de problemas es que el mecanismo de selección de los ministros está mal democráticamente. Y entonces ahora, fíjate, vamos a tener elecciones. Una de las cosas que vamos a estar discutiendo en la elección es por qué no elegimos democráticamente a los ministros. Y hay muchas maneras de elegirlos democráticamente. Ese es parte del debate político. Y el presidente lo que está logrando ahorita es que la derecha esté diciendo que el mecanismo está mal. Entonces, yo me puedo imaginar perfectamente el debate durante las elecciones. Oye, tú decías que estaba bien, pero ahora me dices que está mal. Entonces, ¿estás de acuerdo en que tenemos que cambiar el mecanismo de selección de los ministros? Es una muy buena jugada política. Y aparte, no cambian las cosas. Aun cuando tuviera el presidente la posibilidad de poner a una compañera leal ideológicamente a la Cuarta Transformación en la Corte, no va a cambiar la correlación de fuerzas en la Corte. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es una gran lección de civismo y de constitucionalismo para toda la ciudadanía. Y el punto es que esta forma de elegir a los ministros, en el fondo, está mal. Es más, no le cae bien, es el nuevo descubrimiento, ni siquiera a la derecha. Ya, pues mi querido Mi epílogo. Pido Ok, nada más mi epílogo. ok, ya. Oye, me hicieron levantar en puente, mi querido Ernesto. Oye, pues ahora Buenos aprovechanos aquí. días, mi querido David. Nos da ¿Cómo mucho estás, mi querido gusto que Ernesto? estés aquí con Gracias nosotras y gracias por esa nosotros. cordial invitación, Adelante con el Puente. epílogo, querido David. Oigan, nada más, breve igual, se baraja, estaba pensando si es baraja o barajea, como un nombre que entraría en la segunda terna al de Ernestina Godoy, justo fiscal de la Ciudad de México, que dado los pronósticos reservados, creo que no va a ser ratificada, no lo digo yo, los votos no le dan en la Ciudad de México en el Congreso para ser ratificada. Tiene que definirse ya en estas 2-3 semanas. Entonces, si no le dieran los votos, podría ser incluso no sé si el presidente lo comentó, vi por ahí una nota que pudiera ser una de las propuestas, digamos, en esta segunda terna. Y si así fuera, si mantuvieran o se incluyera Ernestina, nada más como dato, Estela Ríos, Lenia Batres y Ernestina son integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la ANAD, una asociación histórica desde los 90 de abogadas y abogados de izquierda, digamos, con esta vocación social, de la cual formo parte yo también desde hace 20 años, y coincidimos con las compañeras y los compañeros en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y si fuera así, digamos, sería algo pues muy novedoso también de que abogadas de asociación civil con este perfil de izquierda, con este perfil de lucha social, estuvieran propuestas ya en las ternas definitivas, digamos, pensando que pudiera ser hacia la segunda terna, para la Suprema Corte de Justicia. Es un dato igual ahí como para el recuerdo, para la memoria, y un poco para este tema de la ideología también. No solo es la simpatía o no con el actual gobierno o con la administración de López Obrador o la 4T, sino que tiene que ver mucho también en función, creo yo, de sus trayectorias y de esta, digamos, constancia en materia de defensa jurídica o defensa legal de estos perfiles de casos, ¿no? Desde sociedad civil, insisto, este caso de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ahí llevamos muchos litigios nosotros hasta antes de hacer nuestra organización, pero es un tema igual importante tenerlo en el radar, ¿no? Y, por cierto, nada más un detalle ahí para los que estaban siguiéndonos, y por cierto, no,
hoy no tuvimos mucho éxito porque siguieron discutiendo la cuestión argentina en el chat. No, Más es que más acá. que No, sabes que, no, es no, impresionante. déjame te comento también. Ahí nos ha estado llegando información porque se nos ha llenado de bots de manera muy particular hoy en día. Sí. Y lo que nos informan es que en otros programas también están estos mismos entrando, Vaya. haciendo como los mismos comentarios, o sea, como si fuera gente de Milei o una corriente de derecha acá extraña, pero que han estado en varios programas Con lo mismo. con lo mismo, ¿no? Oye, pero entonces con mayor razón, toda la solidaridad de las compañeras, y la mayor parte de ellos son compañeras como Nora, Bri, que están ahí en el chat, que Sí. los han estado atacando. Más solidaridad todavía. Pero aparte, lo que pasa es que ese es el tema urgente en este instante. Pero a quienes nos están escuchando, nada más vayan a ver la política. La política está impactando de una manera muy inesperada en las cosas. En los últimos 4 días, el PRI de la Ciudad de México se dividió porque uno de sus candidatos, Rubalcaba, que es el alcalde de Coajimalpa, que quería ser, por lo menos jugar para ser el candidato a la jefatura de gobierno, ya lo sacaron. Entonces impusieron al panista. Y ojo, la primera fracción parlamentaria que había dicho yo no voy a votar por Ernestina para la ratificación fue la del PRI. No estoy seguro cuáles sean las ligas entre Rubalcaba y la bancada del PRI en el Congreso, capaz de que no hay ninguna, pero es una tarea que hay que hacer como ciudadanía, ir a ver si hay ligas, porque en una de esas, David, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la política impacta de maneras inesperadas. Entonces hay que revisar qué es lo que pasa allá. Rubalcaba, luego parece que es nada más un personaje más de la Operación Mamut, pero no, es una corriente dentro del PRI que puede tener un impacto en el Congreso, pero eso no lo sabemos, hay que ir a revisar. Ya, pues David y Federico, muchísimas gracias. Qué gusto que hayan querido estar con nosotras y nosotros este 20 de noviembre. En verdad les agradecemos que hayan estado tan felices con nosotras y Ahora nosotros. puede David ir a dormir y a descansar. Mi querido Ernesto, Violeta, siempre es un gusto estar con ustedes y más en Puente, es un doble gusto honestamente. Y en el Compartir Buen Fin, estos vas a bonitos decir. días con ustedes. Y en el Buen Tiene Fin. que celebrar la revolución trabajando. A la revolución trabajando, además en Buen Fin, mi querida Violeta, o sea, es una cosa muy bonita, ¿no? Está aquí. Adiós. Un Abrazo. abrazo. Cuídense, Bye. gracias. Saludos. Gracias. Bueno.